En esta demostración aprenderemos a realizar consultas utilizando la sentencia select. Esta sentencia nos permite obtener datos de tablas que estén almacenados dentro de la base. Y comenzaremos con la sintaxis más sencilla. Para estos ejemplos estamos usando la base de datos del esquema HR, de los esquemas de prueba que vienen instalados en Oracle al momento de incluir el software en nuestro equipo. La forma más sencilla de hacer un select es poniendo palabra reservada select, luego asterisco, seguido de la palabra reservada from y el nombre de la tabla que queremos incluir, en este caso la tabla de jobs. En el ambiente de SQL Developer tenemos un coloreado de sintaxis. Aquí se muestra la palabra select, la palabra from, asterisco y el nombre de la tabla de donde queremos hacer la consulta. Para ejecutar tenemos varias opciones. Puedo colocar el cursor en la sentencia que quiero ejecutar y presionar el botón de play. Oracle realiza la consulta y me trae los resultados, incluyendo este dato, 19 filas en 0.077 segundos, que es bastante rápido. Esta consulta select trae todas las columnas y todas las filas de la tabla que yo le indique. Vemos aquí que la tabla jobs tiene como columnas job ID, job title, min salary y max salary. Y tenemos 17 tipos de trabajos distintos. Hay ocasiones en las que no sabemos de antemano la estructura de las tablas. En ese caso es importante utilizar la sentencia desc o describe. Si yo escribo aquí describe, es el equivalente. Y desc o describe lo que hará es indicarme qué tipos de columna existen, cómo se llaman y si aceptan o no valores nulos. Vemos aquí que job ID y job title no aceptan valores nulos, son de tipo varchar 2. Job ID tiene 10 caracteres a lo mucho y job title 35. Las siguientes dos columnas son de tipo numérico con precisión de hasta 6 dígitos. Cuando yo quiero seleccionar columnas específicas, yo puedo indicarlo dentro de la sentencia select. Select job ID from jobs. Ejecuto la consulta y únicamente me trae los registros que yo le indique. Si quiero seleccionar más de una columna, lo que podemos hacer es colocar el nombre seguido, separado por comas, el siguiente campo. SQL es un lenguaje que no es sensible a mayúsculas y minúsculas, por lo cual no importa en qué forma yo escriba las palabras reservadas o los nombres de las columnas, el resultado va a seguir siendo el mismo. Sin embargo, yo voy a seguir la convención de que las palabras reservadas estarán escritas en mayúscula, nombres de tablas y demás elementos de sintaxis estarán con minúsculas para facilitar la legibilidad. Tampoco importa el espacio en blanco que yo coloque. Si pongo todos estos separados en líneas distintas, tendrá el mismo efecto que si estuvieran en una sola línea. Lo importante aquí es el terminador de sentencia, que es punto y coma. Oracle va a saber en qué punto termina la sentencia en cuanto encuentra este símbolo. Voy a ejecutar esta consulta. Pueden utilizar el atajo de teclado Control Enter. Simplemente sitúan su cursor en la sentencia que quieran, presionan Control Enter y se ejecuta en automático. Muchas veces los nombres de las columnas no son tan descriptivos como quisiéramos. A la hora de generar una consulta, vemos
job ID in min salary con estos guiones bajos, y si fuera un reporte completo no nos sería muy útil que tuvieran ese nombre mostrado. Podemos especificar alias de columnas para mostrar exactamente el texto que queramos como encabezado. Comienzo con una sentencia select, voy a mostrar el job ID. Tenemos varias sintaxis, voy a mostrar la primera, as job, coma, min salary as minimum from jobs, minimum salary. Y aquí aparecen los nombres de los encabezados después de colocar los alias. Los alias se pueden colocar con la palabra reservada as y después seguido el nombre del alias que quiero. Si notan, el alias no respeta el casing o las mayúsculas y minúsculas que yo especifiqué, siempre los coloca todo en mayúsculas. Cuando queremos evitar esto, podemos rodear nuestro alias entre comillas dobles. En este caso, Oracle va a respetar las mayúsculas y las minúsculas que yo haya designado para el nombre de mi alias. También es importante que las comillas se utilizan cuando queremos colocar algún espacio en el alias. Si no colocamos las comillas y tenemos un espacio, vamos a tener un error de sintaxis, porque Oracle no va a poder reconocer nuestra instrucción. Vemos aquí, tenemos job, minimum salary y los resultados para cada una de estas columnas. Otra variante de la sentencia select es incluir la palabra distinct para seleccionar solo los registros que sean distintos para una columna. Veamos la tabla de empleados. Para familiarizarnos con ella, primero hagamos un desc o describe de la tabla employees. Aquí vemos el resultado. Tiene más columnas que la tabla jobs que vimos previamente. Tiene ID del empleado, first name, last name, nombre, apellido, correo, número de teléfono, fecha de contratación, el trabajo que tiene, job ID, salario, su porcentaje de comisión, quién es su manager y quién es su departamento. Cada uno con la restricción not null cuando sea necesario y su tipo de dato. Aquí apreciamos que aparece el tipo date para las fechas. Quiero mostrar los departamentos que pertenecen a los empleados. Con lo que hemos aprendido hasta ahora, yo puedo hacer una sentencia select con esas características. Select asterisco sería mejor cambiarlo por select department ID from employees. Y aquí están los departamentos para todos los empleados que existen en esta tabla. Si me voy hasta el final del conjunto de resultados, vemos 107 y a medio camino encontramos por aquí un valor que es null, lo que quiere decir que un empleado no está asignado a un departamento en particular. Pero todas estas repeticiones no me sirven de mucho si yo quisiera saber qué departamentos sí están asignados. Para ello introduciremos la palabra distinct. Select distinct department ID from employees. Y aquí aparecen los resultados que son distintos. Vemos 100, 30, 90, 20, etc., incluyendo el valor de no. Y las filas que fueron recuperadas en esta consulta fueron nada más 12. Lo que indica que son 12 departamentos distintos, menos 1 porque tenemos el caso de null. Distinct también se puede ocupar
cuando tenemos más de una columna. Veamos cuál es su comportamiento. Select distinct, department ID, job ID from employees. Aquí ocurrió un error porque el nombre de la tabla no está bien escrito. Cada que cometamos alguno de estos errores a la hora de poner un comando dentro de las consultas en SQL Developer, vamos a ver un error parecido. Los errores en Oracle comienzan con las palabras ORA, después un código y una pequeña descripción de lo que ocurrió. Aquí me dice que la tabla o vista no existe. Si voy a lo que acabo de escribir, veo que me faltó una P para completar el nombre correcto, employees. Vuelvo a ejecutar. Y vemos que ahora son más registros que la vez pasada. Antes eran 12 y ahora son 20. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Distinct va a operar sobre todas las columnas que aparezcan en la definición de select. Tenemos dos columnas aquí, entonces solo va a mostrar las combinaciones de estas dos columnas que sean diferentes. Se pueden repetir ciertamente, tenemos 110 aquí y 110 acá, pero la repetición es basada en el grupo de las dos columnas. 110 con AC Account es diferente de 110 con AC Manager, entonces no tenemos repetidos en ese conjunto. Esa es la utilidad de la palabra distinct. Veamos ahora alguna otra tabla que tengamos en este esquema. Select asterisco from countries. Ejecuto la consulta y vemos aquí otra tabla, 25 filas recuperadas. Podemos investigar las demás tablas utilizando el comando desc o select con asterisco para que traiga todos los registros y todas las columnas. Algo interesante en SQL Developer es que nos va a tratar de autocompletar ciertos comandos que podamos escribir. Por ejemplo, escribo select asterisco from, doy un espacio y si mantengo el cursor ahí va a aparecer una lista de todos los objetos que pueden ser válidos para la consulta que estoy realizando. Aquí tenemos una lista de tablas: countries, departments, employees, job history, jobs, location, incluso una vista. Nosotros podemos seleccionar la que queramos, damos clic aquí y completamos la sentencia con un punto y coma. Y aquí tenemos el resultado. Estos son los conceptos básicos para realizar una consulta utilizando la palabra reservada select